Caro Dávila, ¿cómo estás? Buen día. Hola Guille, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que hay varias cosas para decir, lamentablemente, ¿no? Con respecto a lo que Mm, sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Fueron dos sesiones que, bueno, finalmente quedaron truncas, pero más allá de, por un lado estaba prevista la sesión preparatoria, que es la sesión que renueva las autoridades de la Cámara, iba a ser la reelección de Cecilia Moró frente a la Cámara Baja, y por otro lado estaba prevista otra sesión, pautada para las 13 horas, que allí se iban a dar diferentes proyectos de ley, entre ellos la creación de varias universidades. ujú. ¿Qué sucedió? Bueno, en la sesión preparatoria no lograron el quórum, por lo cual no se pudo llevar adelante esta sesión, y la que estaba prevista para las 13 horas también costó bastante llegar al quórum, que finalmente sí lo lograron. Hubo una prórroga en el tema del horario, finalmente se convocó para las 14:30. ¿Qué sucedió? Bueno, la oposición decía que esta sesión no era válida porque no estaba en el horario previsto, pautado, que era a partir de las 13 horas. Pero a partir de allí surgieron un montón de cuestiones lamentables, gritos, insultos, Mm, y todo esto fue a raíz también de las decisiones que tomó la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, con respecto al Consejo de la Magistratura, que este tema viene dando que hablar con respecto a las asignaciones de los diferentes legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué fue lo que hizo Cecilia Moró? Por un lado, bueno, apeló al fallo del juez que designaba a Roxana Reyes, que es de la oposición, y por otro lado sacó una resolución para suspender todas las designaciones de los diputados mm, que iban a integrar el Consejo de la Magistratura, tanto oficialistas como opositores. mm. Esto cayó muy mal dentro de Juntos por el Cambio y finalmente, bueno, sucedió todo lo que vimos, lamentables hechos, Lamentable, lamentable. por parte también sobre todo de lo que trascendió la foto del diputado Cristian Ritondo del Sí, PRO, sí, que es, bueno, la verdad que no hay mucho para decir sí. sobre eso. Mm, Venimos diciendo acá en la radio que hubo pocas sesiones durante todo este año y hablando con diferentes fuentes me decían que no saben cómo van a continuar porque todos los canales que llevan a las diferentes resoluciones o acuerdos políticos por parte de los diferentes partidos políticos están todos agotados. Y ayer pedían hasta que volviese Massa, que estaba presente en el lugar, estuvo allí presente, que vuelva él a presidir la Cámara de Diputados. Hubo un mensaje que le envió también Mario Negri, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, diciéndole bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y él tiene muy buen vínculo con Sergio Massa, pero bueno, lamentablemente la estructura o todo lo que está sucediendo con Cecilia Moró, con respecto también a los acuerdos políticos y más que nada con Juntos por el Cambio, evidentemente todos los canales de comunicación están rotos, no se sabe cómo va a continuar. Estaba previsto una sesión para el 14 o 15 de diciembre que iba a ser la última en diputados, pero no tenemos ni siquiera renovación de las autoridades de la Cámara y tampoco sesiones, que hay un montón de leyes que están paralizadas en el Congreso, que no avanzan, y en el medio toda esta disputa política que claramente está vinculado a las fuerzas de poder que tienen las diferentes coaliciones dentro del Congreso, y también, hay que decirlo, que ya se están preparando para las próximas elecciones. Carolina, sí, a ver, eh, obviamente, ¿no? Estas cuestiones puntuales y demás, pero hablando también de una cuestión de imagen, cuando por ahí se le pide a la población determinadas cuestiones que den esta postal que dieron ayer, desorden, gritos, pelea, esta foto que vos decís, realmente el mensaje que llega desde ahí y que debiera ser totalmente diferente, llega a rozar lo patético, ¿no? Sí, y la violencia política que venimos viendo en el último tiempo, ¿no? Más allá de la cuestión esta que pasó con la vicepresidenta, que también tenemos una noticia que va a pasar la semana que viene, con respecto a la causa vialidad, que se va a conocer finalmente la sentencia hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto va a ser, te digo, un motivo de mucha repercusión en las calles, sobre todo porque hay varios ya agrupaciones que convocan a Comodoro Pi,
y ATE Capital amenazó con paralizar el país. Así que te digo que esto también se viene muy jodido la semana que viene, pero con respecto también a la dirigencia política, tanto del oficialismo como de la oposición, y sobre todo en el Congreso de la Nación, que es uno de los poderes más importantes y que deberían estar trabajando para la sociedad, porque para eso se los ha votado, y hace nada más y nada menos que el año pasado, no hace mucho, y lamentablemente, por cómo está conformado el Congreso, no hay ninguna fuerza que tenga mayoría, salvo con aliados, pero esto también se ve paralizado porque justamente no hay acuerdos políticos, y como ya están pensando en las elecciones, nadie quiere dar el brazo a torcer, entonces dice, bueno, yo no te doy quórum porque te estoy favoreciendo en esto o en aquello. Bueno, ¿qué pasó? Por parte del oficialismo, la presidenta de la Cámara te traba las designaciones de los diputados que tienen que integrar el Consejo de la Magistratura. Entonces, estás en todo una maraña judicial y política que conduce a la paralización del Poder Ejecutivo. Sí, Ejecutivo en parte sí, porque venimos viendo lo que está sucediendo también con el presidente Alberto Fernández, pero sobre todo en el Poder Legislativo, que allí es la representación directa del pueblo. Así que fíjate cómo venimos hablando, cuáles son las noticias que trascienden lamentablemente en el Congreso de la Nación, y sobre todo esta violencia y el mensaje que le están dando a la sociedad, que evidentemente no están a la altura de las circunstancias para seguir gobernando. Yo le cuento a la gente con Caro Dávila, bueno, ya está pautado, más allá que lo reeditamos cada semana, que cada viernes tipo 10:15 de la mañana ella sale al aire. Yo no le adelanto a ella ninguno de los temas que vamos a tratar. Hay la llamada previa: Caro, ¿cómo estás? Salimos al aire, dale, chau, salimos al aire, pero lo hago de esta manera porque conozco su solvencia. Y por eso, hasta le pido disculpas a Carolina, porque a veces si en vivo y sin red le involucro en temas que ella no sabe, que yo desde aquí le voy a consultar. Pero insisto, conocemos su solvencia. ¿Qué está pasando con Victoria Tolosa Paz? ¿En qué escenario está esta chica? Bueno, está bastante complicado porque justamente la denunciaron por irregularidades en los planes sociales, sobre todo en el potencial trabajo, que esto va a generar repercusiones porque en el día de hoy va a haber manifestaciones en las calles, tanto movimientos sociales opositores como oficialistas, porque, bueno, justamente lo que se denuncia son estas irregularidades, y ella decía, bueno, hay que hacer un recorte de estos planes porque saltaron estas cuestiones. Pero lamentablemente está muy complicada, sobre todo con los sectores oficialistas, y no tiene una buena relación con ellos. Así que también van a salir a manifestarse en el día de hoy hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Ya empezamos a ver cortes, no solamente en el puerto de Pueyrredón, sino también tenemos cortes en el centro porteño, y lamentablemente, bueno, habrá que ver cómo avanza la justicia en esta denuncia que se le hizo a la ministra de Desarrollo Social, y por otro lado el vínculo que tiene con los movimientos. Y justamente vamos a ver qué sucede, porque te digo que es uno de los cambios dentro del ministerio que no cayó muy bien. Ella es muy cercana a Alberto Fernández, te diría que más que a Cristina Fernández de Kirchner. Eso iba a preguntarte. Ajá. Sí, porque justamente cuando ella era diputada nacional, renuncia a su banca y asume el ministerio. Cuando ella es elegida como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, le cayó muy mal a Cristina Fernández de Kirchner esta candidatura, por lo cual se puede ver también esta grieta entre el presidente y la vicepresidenta a la hora de elegir quiénes van a ser los representantes. Tanto ella como la ministra de Trabajo son dos, digamos, caras visibles del albertismo que caen muy mal dentro de las agrupaciones más radicalizadas dentro de la coalición de gobierno. Así que te digo que tenés varios frentes abiertos contra la ministra. Por un lado, el tema de la justicia, esta denuncia que se le hizo, y por otro lado, desde el mismo gobierno nacional, desde lo que se llama el Fuego Amigo, que son estos movimientos que, bueno, van a salir hoy a manifestarse. Ya para desobligarte, Carolina, de acá a fin de año, 2 o 3 puntos a considerar. ¿Cuáles son ellos? Bueno, uno lo referías recién, el fallo en la causa de la vicepresidenta de la República. Esto será el 6 de diciembre, ¿verdad? Sí, exactamente, va a ser el próximo martes en Comodoro Pi. Los jueces piden 12 años de prisión y
también la inhabilidad para ella presentarse a cargos públicos, que esto generó bastante polémica. Esto, te digo, va a traer que hablar, porque más allá de las concentraciones que se hagan frente a Comodoro Pi y las amenazas por parte de ATE Capital y también de otros sindicatos o asociaciones, va a traer bastante. Por otro lado, la cuestión económica, que Sergio Massa intenta, por lo menos, establecer una cierta estabilidad de cara a fin de año, porque siempre sabemos que diciembre es un mes muy complicado para la economía. Por otro lado, se esperan manifestaciones sociales durante todo el mes de diciembre, porque están pidiendo más planes, aumentos y también bonos de fin de año. Y por otro lado, te diría que está muy complicado el avance y los acuerdos políticos entre oficialismo y oposición en el Congreso de la Nación, porque ellos tenían que seguir sesionando hasta el 30 de diciembre, por lo cual hasta el momento no se sabe qué va a suceder con esto, y está todo muy, muy trabado en muchas cuestiones, no solamente ya en la cuestión económica, sino también en la situación judicial de la vicepresidenta y también todo lo que tiene que ver con esta disputa de poder de cara al año que viene, pero que ya empezó a verse dentro de los diferentes poderes del Estado, y lamentablemente, bueno, es más de lo mismo que venimos viendo en estos últimos meses, que se ha acrecentado mucho la violencia política. Caro, a ver, obviamente todos los argentinos, todos, deseamos fervientemente que la selección argentina avance en el Mundial. Todos deseamos fervientemente que Argentina salga campeón del mundo. Sí. Ahora, me parece que los primeros hinchas de la selección argentina han de estar en el gobierno nacional, porque con este caldo de cultivo, con estas manifestaciones en la calle, con estos encontronazos, con incluso este veredicto del 6 de diciembre, el humor social de la gente va a ser diferente en caso del triunfo o del no triunfo. Por eso me parece que desde el gobierno deben ser los hinchas números 1 de la selección argentina, ¿no? Sí, y te digo que ya le dijo la ministra de Trabajo, que dice, bueno, la inflación puede esperar, pero queremos que Argentina salga Ahí campeón. está, Así ahí que está, con ahí esa frase ya resumo está. Me todo. contestaste todo, porque a todo esto que mencionábamos recién, claro, estos aumentos que se están dando en distintos rubros. Caro, Sí. un lujo tenerte aquí en la radio. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Guille, un placer es mío. Un abrazo y un cariño para todos. Buen fin de semana.